dignificar el sector empresarial, que yo realmente creo que el sector empresarial se sentiría orgulloso de ser un ente de desarrollo de su país, de ser alguien que pueda cambiar y modificar la vida de los guatemaltecos. ¿Para qué? Para vivir mejor. Nuestra consigna dice, vamos por una vida mejor. Y de verdad, nosotros entonces planteamos una serie de propuestas. Uno es el tema de la corrupción. Nosotros creemos que la corrupción ha hecho daño en todos los aspectos del país. ¿Y cómo propone su gobierno tratar el tema de la corrupción? Le pregunto, doctora Rigoberta, porque en más de 5 o 6 gobiernos nos han dicho lo mismo, o sea, atacar la corrupción, y estamos en números rojos. Estamos viendo que hay alrededor de 1.600 millones de dólares solo en impuestos que no se han pagado, evasión de impuestos. Específicamente, ¿cómo lo piensan hacer? Bueno, hay una gran lucha que hacer y es levantar la conciencia de la gente. En mi presidencia y el vicepresidente vamos a encabezar la Cruzada Nacional contra la Corrupción, y en ese sentido vamos a activar todos los mecanismos, tanto mecanismos legales. Usted sabe que realmente la penalización ya existe, hay una serie de instrumentos jurídicos que ya están, pero que no se aplican. No es que no hayan leyes contra la evasión, no es que no hayan leyes para una mejor recaudación de impuestos, sino realmente no se aplica. Y esto toca todos los temas, por eso yo no separo el tema de seguridad con realmente el tema del desarrollo integral de Guatemala, sino son parte inseparable, precisamente porque lo primero que tenemos que hacer es la transparencia. Y dentro de la transparencia tenemos que evitar que son muchas las puertas donde se tira el Fondo Nacional para la sociedad guatemalteca y que no tiene ningún control. Estamos hablando de que ustedes piensan de alguna manera fortalecer la fiscalización del gobierno. Pregunto, ahorita hay unas leyes que todavía no han sido aprobadas en el Congreso y que habla precisamente de ciertos crímenes, podríamos decir, en cuanto a la evasión fiscal, y serían de alguna manera algún aliciente y podrían ayudar a esa evasión fiscal. ¿Cómo piensa negociar Rigoberta Menchú? Porque sin el Congreso no podemos hacer nada. ¿Cómo piensa negociar Rigoberta Menchú esa forma de poder fiscalizar los recursos, fiscalizar los bienes e incluso tenemos el secreto bancario, que es muy importante? Sí, realmente nosotros queremos separar un plan fiscal con recaudación, porque muchas veces se confunde eso, la gente piensa que vamos a incrementar el impuesto y se ha hecho mucha tergiversación. ¿No piensan ustedes incrementar impuestos? Una efectiva recaudación. Nosotros tenemos un paradigma que es la eficiencia y la efectividad y la transparencia, y esto pasa, por ejemplo, no podemos planear ingreso al Estado si no vemos cómo vamos a aplicar el dinero. O sea, tiene que haber un equilibrio entre egreso e ingreso, y esto significa entonces hacer una efectiva recaudación. La efectiva recaudación pasa por aplicar realmente los mecanismos que ya están, por ejemplo, Guatecompra, pero esto lo podemos ampliar mucho más, incluso hasta las municipalidades. Por ejemplo, los gobernadores de Guatemala tienen 1.800 millones de quetzales que reciben para obras públicas, contratando a ONGs que no tienen licitación, haciendo obras mal hechas porque nadie lo fiscaliza, haciendo gastos que de ninguna manera la población está participando. Incluso el tema de la corrupción de nuevo viene a la orden del día, porque aquí el clientelismo que se ha dado en Guatemala es una de las enfermedades muy grandes. El tema de del paternalismo, del derroche de los recursos, el tema del que se hace asistencialismo con una enorme cantidad de presupuesto del Estado y se deja sin presupuesto de educación, se deja sin inversión en la seguridad, se deja sin inversión en la salud pública y en el desarrollo de infraestructura a nivel nacional.
Realmente llora sangre cuando uno va en las comunidades donde no hay agua potable en este momento. Las escuelas están verdaderamente colapsadas a nivel primaria, secundaria y no digamos la calidad educativa. O sea, nosotros planteamos un gobierno que tiene que tocar necesariamente, tiene que ser una política estructural, tiene que tocar cambios estructurales. Estamos hablando de que usted propone incluso tal vez un gobierno económico. Tenemos que reducir el gobierno entonces, ya no crear más aparatos burocráticos que impliquen más inversión de dinero, doctora. Revisar los que están. Solo ahora tenemos 39 fideicomisos. Yo no creo que todos los fideicomisos son malos, ni todas las ONGs, pero es que tiene que llenar unos estándares para ver si tienen capacidad y si son realmente los que deben llevar la tarea del desarrollo. Pero es el Estado el que tiene que garantizar el bien común para los guatemaltecos. Y es el Estado el que tiene que garantizar que paguen más impuestos los que tienen más y los que tienen menos, pues entonces que tengan otras condiciones acá. Aquí necesariamente vamos a tener que entrar al tema fiscal. O sea, y lo vamos a hacer Sí, una con reforma diálogo. fiscal. Entonces, ¿usted cree que sí es necesaria una reforma fiscal? Una reforma fiscal y un nuevo modelo económico. Yo no creo que una economía que tenga que rebalsar el vaso para ver si salpica para el bien común. O sea, no es posible que en Guatemala se pueda acumular riquezas, se pueda evadir impuestos y se pueda realmente campar grandes cantidades de recursos en un país donde cada vez es más pobre, cada vez es más atrasado. Si no le invertimos a Guatemala hoy, no tiene salida para el futuro. O sea, estamos hablando que básicamente su modelo económico es, aparte del aspecto social, una mejor recaudación fiscal, combatir la corrupción, ¿verdad? Esto implica tener más transparencia. Ahora, esto implica más dinero para poder combatir esta corrupción y lograr esta transparencia, doctora Menchú. Y insisto en lo mismo, porque imagínense, los números son rojos y nos están diciendo que solo de evasión de impuestos son 1.600 millones de dólares, los que estamos más o menos 13.000 millones de quetzales. Y en contrabando, no digamos, son 10.000 millones de quetzales los que Guatemala está perdiendo. Sí, tienen que ser mecanismos muy fuertes. Primero fortalecer el sistema de justicia, porque hay una parte que es el sistema de justicia. Se tiene que haber una persecución efectiva, se tiene que dar medidas efectivas en el castigo y se tiene que hacer, mire, hay una medida muy clara. Podemos perseguir a todas las empresas fantasmas que interfieren en la aplicación de los fondos del Estado. Podemos intervenir a aquellas empresas que solamente saquean los recursos de Guatemala y ahí viene nuestra propuesta de la dignificación del empresariado guatemalteco. Podemos publicar incluso cuánto aportan las corporaciones empresariales o las empresas nacionales al desarrollo de su propio país, es decir, al desarrollo humano, al desarrollo integral campesino, a la preservación de la madre naturaleza, y no solamente saquearla, porque lo que ha habido hasta este momento es sacarle al Estado, y lo que ha pasado es el endeudamiento del país. Sí, más de 5.600 millones de quetzales, de dólares, perdón, en endeudamiento es bastante grande. Y ahí quiero pasar a algo muy importante, doctora, y que incluso está dentro de su programa de trabajo, y es el tema de la minería. La minería ha dejado a Guatemala alrededor de 187 millones de quetzales. Sin embargo, analistas, tanto internacionales como nacionales, nos están diciendo que realmente lo que debiese dejar no solo la minería, sino que la explotación de diversas áreas de nuestro país es alrededor de 800 millones de quetzales. Estamos perdiendo realmente grandes cantidades por la explotación y exploración en nuestro país. ¿Cuál es la posición de Rigoberta Menchú y su partido en este tema? Nosotros vamos a revisar los contratos en proceso y realmente creemos que la política nuestra es una política primero nacional.
nosotros necesitamos dar de comer a los guatemaltecos, nosotros necesitamos producir alimento para Guatemala, nosotros necesitamos preservar el agua de los guatemaltecos, el oxígeno de los guatemaltecos, por lo tanto, explotación a cielo abierto jamás, esto nosotros lo vamos a prohibir. Pero los contratos hay que revisar porque entonces que invierten en Guatemala, que inviertan y que no solo saquean. Hasta este momento las regalías que se dejan es verdaderamente impresionante, pero no solo eso, sino que tiene que tributarle al Estado, no a grupos privados o alcaldías o personas a nivel local, sino que tiene que tributar verdaderamente al Estado, porque es el Estado el que tiene que ser rectora de todo el desarrollo integral. Por supuesto que depende de los casos, porque en Guatemala hay un conjunto de medidas que se tiene que tomar para que logremos estabilizar un país más igualitario. Mire, ahorita que hablamos de desarrollo rural, una primera parte es la población en emergencia. O sea, Guatemala es un país de hambre. Hay gente que no va a salir de la pobreza, pero el asistencialismo que se está dando no es una solución. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues no solo producir más alimento nacional para los connacionales, y por lo tanto eso significa fortalecer la economía local, fortalecer la producción local, sino también necesitamos reincorporar a la población que tiene hambre en una vida productiva. O sea que no podemos dejar a un lado, ustedes están de acuerdo con que se haga este tipo de trabajos en nuestro país siempre y cuando se haga una supervisión y realmente las regalías que se obtengan sean justas para nuestro país. Justas, definitivamente. ¿Tendría nuevamente usted que negociar con el Congreso de la República, doctora Rigoberta, sí, para analizar estos temas, verdad? Tenemos conciencia de eso, que por un lado hay un conjunto de normativas que ya existen en Guatemala y que hay condiciones para hacer un gobierno austero, hacer un gobierno transparente, utilizar los recursos del Estado bien, y que eso debe ser la confianza hacia ese gobierno para que todos los que tributamos en este país nos sentimos con una cultura positiva a la tributación y que no sea un castigo, porque sabemos que eso es inversión en nuestra seguridad, es inversión en nuestra estabilidad. Pero también hay parte que tiene que ser una agenda legislativa, y es aquí que nuestro gobierno no puede permitir que los diputados del Congreso, por un lado, aprueban un presupuesto magnificado y que cuando en la hora de aplicación no existe dinero. O sea, lo que está pasando en este momento, que hicieron presupuestos sobre la base de préstamos y por eso está colapsando el hospital, está colapsando los centros educativos. O sea, no se puede hacer esa irresponsabilidad. No más endeudamiento, doctora Rigoberta Menchú, no más préstamos. No más endeudamiento, porque lo que nos estamos, a donde estamos llegando es una situación de colapso como país, que nosotros no podemos endeudar más a nuestros hijos que ya están endeudados por lo menos en los próximos 100 años. Entonces, nosotros tenemos que optimizar los recursos. Yo insisto, Guatemala es un país empobrecido, pero no es un país pobre. Todo lo que podríamos sancionar y condenar y llevar a la justicia de la evasión de impuestos, de los productos que salen del país, que no pagan impuesto, el crimen organizado, el narcotráfico. Aquí es donde viene el tema de seguridad. Nosotros no planteamos una seguridad represiva, ni planteamos una seguridad de dictadura, ni de mano dura, ni de todo esto, sino nosotros planteamos una seguridad para la vida, una seguridad para la paz, para la tranquilidad. Y esa tranquilidad pasa, por supuesto, dignificar las instituciones del Estado, porque hay instrumentos, revisar, hay burocracias que tenemos que atacar definitivamente. Hay algunas instituciones que van a tener que pasar por una fiscalización
fuerte, y hay otros que hay que optimizar, por ejemplo el IX. El IX no puede funcionar solamente garantizando seguro social a un grupo muy reducido guatemaltecos. Tendría que ampliarse, ¿verdad? Y son de los tantos temas de salud. Nos vamos a ir a unos mensajes y hasta ahorita lo que la doctora Rigoberta Menchú nos ha comentado es la necesidad de una reforma fiscal. Sí podríamos hablar de un pacto también, un pacto social, sí, un pacto fiscal económico, el combate a la corrupción, una mejor recaudación y definitivamente habría que buscar los mecanismos, se tiene que negociar con el Congreso, como decía la doctora Rigoberta Menchú. También se puede trabajar lo que es la minería en nuestro país siempre y cuando las reglas sean claras y no esté en contra de la misma naturaleza del hombre y pero de nuestra sociedad. Pero que sea para la vida de los guatemaltecos. Y que sea para la vida de los guatemaltecos. Y no para la muerte de los guatemaltecos. Así es. Nos vamos a unos mensajes y regresamos más aquí en Presidenciable 2011 con la doctora Rigoberta Menchú. Ya estamos de regreso con ustedes en Presidenciables 2011, la doctora Rigoberta Menchú. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y lamentablemente todos los temas económicos no los podemos tocar, ¿verdad? No los podemos analizar, pero por lo menos con esto nos da unas luces, si vamos con más impuestos, si vamos con la reforma fiscal. Y usted ya nos ha contestado, por ejemplo, aspectos importantes que los tiene contemplado en su plan de trabajo. Pasando rápidamente al tema de seguridad. Ustedes hablan de seguridad ciudadana y gobernabilidad en este plan de trabajo. ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar tenemos ya la ley de seguridad nacional, tenemos incluso en la ley de acuerdos centroamericanos sobre seguridad, tenemos un conjunto de planteamientos. Incluso hay algunos que están atorados en el Congreso precisamente por falta de reglamentación y muy pronto se tiene que hacer esas reglamentaciones. Así que nosotros compartimos en principio el concepto de seguridad democrática. Lo que nos diferencia a nosotros es la seguridad efectiva. Es la seguridad efectiva porque creemos que solamente la represión no ataca las causas. ¿Y qué es seguridad efectiva? Si no es solo represión, ¿qué más podemos agregarles? Que en primer lugar no desmantela la represión. Solamente sin la prevención es muy difícil que terminemos con el tema del crimen organizado, es difícil que terminemos con el tema de la impunidad, es difícil que nosotros nos ubiquemos a dignificar nuestras instituciones. Hay medidas urgentes que tomar, por ejemplo, realmente el Sistema Nacional de Seguridad tiene que ser rectora para todas las políticas de seguridad nacional. Igualmente tenemos que implementar el sistema de inteligencia nacional que está pendiente, que actualmente está en la inteligencia del ejército, pero incluso a eso tiene que ver realmente de nuevo el tema de la transparencia y la efectividad. Porque considera que el ejército no ha hecho un buen papel en el tema de seguridad en nuestro país, a pesar de que se ha reducido en un alto porcentaje. Y también pregunto, porque en muchas instancias el ejército mismo ha sido muy claro en decir que están ejecutando tareas que le corresponde a la Policía Nacional Civil. Han sido claros también cuando en su momento, hace 2 semanas, indicaban que ellos tienen que estar acompañando a la Policía Nacional Civil, a veces con armas que no son para seguridad ciudadana. Ellos están para salvaguardar el país. Sin embargo, a ellos les corresponde porque el Ministerio de Gobernación no ha sido capaz. Estamos hablando de 30 muertes diarias. ¿Cómo ahí realmente determinar cuál es el papel de cada instancia? Precisamente nosotros creemos que cada quien tiene que estar en su lugar y las Fuerzas Armadas tienen exclusivamente el papel que dice los acuerdos de paz de garantizar la soberanía nacional. ¿Cuántas áreas porosas que hay en las fronteras guatemaltecas donde entran y sale el narcotráfico, el crimen organizado, el armamentismo? Nosotros vamos a encauzar una jornada precisamente de desarme, más que armar
desarmar todos los armados en este país. Ahora, Entonces, doctora, pero el narcotráfico permíteme, tiene armas pero le voy a terminar la idea. Sí, sí, sí. Que en primer lugar, nosotros creemos que las Fuerzas Armadas tienen que jugar su papel, hay que dotarlos de todos recursos, tienen recursos realmente para hacer una seguridad efectiva a las fronteras. El ejército actualmente está dividido muchas veces cuidando empresas transnacionales, está cuidando la Perenco, está cuidando empresas privadas, cuando eso no es su rol. Luego nosotros optimizamos el rol de la Policía Nacional Civil, porque no solo los acuerdos de paz, sino que hoy por hoy estamos convencidos que la Policía Nacional Civil tiene que ser una policía de confianza, con las condiciones mejores para que tenga mejor salario, pero también que esté en óptimas condiciones para garantizar nuestra seguridad, y tiene que ser numéricamente acorde a la población, eso debería ser. Me van a decir, ¿y dónde va a pagar eso? Pues definitivamente, si no invertimos en nuestra seguridad civil, va a ser muy difícil que nosotros precisamente atacamos este cáncer que ya tenemos, que es el crimen, la violencia, la muerte. Nosotros no concebimos una seguridad para la muerte, para la vida. Bueno, incluso cómo se involucra el papel de las comunidades en su propia seguridad. Es increíble, los guatemaltecos miramos policías en la ciudad, pero si usted va al campo no existe la imagen de policía, de cuidadores de la gente. Estamos hablando de una reforma policial. Reforma policial, reforma integral. Nosotros creemos que la seguridad tiene que tener una reforma integral, optimizar las instancias. Estamos de acuerdo con la inteligencia, la estrategia de inteligencia nacional. Estamos de acuerdo con la inteligencia del ejército, estamos de acuerdo con la inteligencia de la policía, pero que sean efectivos, que no sean instituciones que cada vez se disminuya a nada. Por ejemplo, se graduaron algunos policías en este periodo de gobierno y resulta que no tienen cama donde dormir, no tienen lugares donde van a ir. ¿Pero por qué pasa eso? Porque en realidad la violencia también es un negocio en Guatemala. Y si no vamos a transformaciones integrales, no vamos a resolver. Mire, solo la presencia de CICIG en Guatemala ha producido una enorme cantidad de instrumentos y de mecanismos, solamente falta también voluntad política. Bueno, y me imagino también, doctora, como usted decía, fortalecer el tema de investigación, porque a pesar de todo, en muchos casos se le han caído a la CICIG. La investigación tiene que pasar también por el tema del Ministerio Público. Nosotros vamos a incrementar el presupuesto del Ministerio Público porque es el que debe realmente garantizar que estén las pruebas para que los delincuentes cumplan penas, separar los prisioneros de máxima seguridad con la gente que está en las cárceles por distintos otros motivos. Incluso aquí no existe ni siquiera una atención a menores que incurren en violación de la ley. Entonces nosotros sí tenemos un plan integral que por supuesto son muchas hojas, pero que lo más importante es el concepto. No es una seguridad represiva, no es una seguridad impositiva, sino es una seguridad que produzca tranquilidad, y eso significa recuperar también la confianza a las instituciones del Estado que están encargados a la seguridad y que hagan su papel fiscalización. Tenemos que fiscalizar no solo lo que tienen de presupuesto, sino los resultados que dan a la luz de sus presupuestos. Ahora, usted bien decía, y todo eso, vuelvo a insistir, regreso al primer tema, eso implica inversión. Guatemala necesita ahorita 56,000 millones de quetzales de su presupuesto. El 79% de esto
ya está comprometido. Y está comprometido precisamente porque hay instancias y que ya está por la Carta Magna, hay que darles un porcentaje, por supuesto, funcionamiento de las diferentes instituciones, no digamos la deuda externa que tenemos todavía. Bueno, entonces tal vez podría ser que solo el 9% de esos 56,000 millones de quetzales se puedan invertir. ¿De dónde va a sacar usted para poder realmente hacer toda esa reforma que se requiere? Reforma policial, se requiere dinero. Ayudar a implementar un tipo de seguridad ciudadana, incluso en las comunidades, requiere dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Y vuelvo a preguntar, ¿colocando más impuestos o endeudándonos más? Reformas estructurales. Este sistema se está colapsando. Si nosotros no vamos a tocar de verdad las causas de los problemas que estamos enfrentando, realmente lo que estamos haciendo es maquillar. Mire, los discursos de los candidatos siguen repitiendo lo que se dijo hace 50 años, pero de 50 años para acá, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Guatemala ya no se aguanta la desigualdad social, no se aguanta los grandes desequilibrios entre la población empobrecida y la población que tiene todo de ganar. Entonces aquí primero hay una humanización que impulsar en Guatemala. O sea, los guatemaltecos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el desarrollo integral. Ahora, por supuesto que las instituciones van a requerir inversiones, pero solo ve usted cuánta corrupción hay de tráfico de influencia en Guatemala. Hay una enorme cantidad de dinero que se va con tráfico de influencia, con soborno, con ilegalidades, con instituciones fantasmas que ejecutan programas que no es tarea de ellos. Por eso hay que recuperar MAGA y hay que reformar incluso para que pueda de verdad jugar un papel en lo que le toca. La red vial. Resulta que la red vial hace una cantidad de pactos con empresarios fantasmas y muchos de ellos no, pero no pasan por una licitación. Es que aquí lo que hay que poner es orden y sobre todo eliminar aquellos instrumentos que sirven para la corrupción, y si de verdad cumplimos con cero corrupción, los guatemaltecos van a empezar una nueva cultura. Pero eso quiere valor, eso quiere capacidad de liderazgo, de negociación. El tema de pacto fiscal. Hay algunas propuestas que son dignos de mencionar en este momento. Por ejemplo, el pacto del 2000, que recogió todo un conjunto de planteamiento de la sociedad civil, incluso una negociación entre diversos sectores de la sociedad civil, pero nunca se aplicó. Entonces nosotros podemos retomar esas propuestas que están de manera integral. El tema de la desigualdad se cae solo a los pobres en general, pero hay que decir aquí que entre los pobres en general, los pueblos indígenas son los más afectados por este sistema injusto. Como tengo el tiempo bien contado y todavía tengo una repregunta de los G4, yo solo quiero recordar precisamente aquí que dentro de los datos que tenemos, fíjense que de las 332 municipalidades, el 39% de los alcaldes son precisamente indígenas. Y durante la mayor corrupción que se ha dado en nuestro país es precisamente en las alcaldías. Entonces, no hay aquí una inclusión, pero entonces aquí la ley debiese ser aplicada para todos, doctora Rigoberta Menchú. Y ahorita incluso solo le hago la ampliación de Guatecompras, que ya es un avance. Y si nosotros podemos fortalecer más y si podemos optimizar más Guatecompras, hay que crear algo similar en las municipalidades, porque no es porque sea una mujer o sea un indígena se le permita la corrupción. Es que hay que atacar la corrupción en todos los niveles. Y precisamente el G4 me dice, considera que para fortalecer el organismo judicial y para otorgar más independencia al Poder Judicial, se debe generar una reforma constitucional, o estima que el sistema actual es el adecuado, o tenemos que hacer alguna reforma. Hay que hacer reforma. ¿Específicamente en dónde, doctora? Bueno, nosotros tenemos
un conjunto de planteamientos aquí precisamente en la parte legislativa, porque yo estoy consciente de que la parte ejecutiva estamos verdaderamente en la calle, porque ya tenemos una deuda encima, ya tenemos unas instituciones colapsadas, hay unas promesas a la población que realmente nadie las va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que entrarle a tomar medidas rápidas a todas aquellas que pueden resolverse por un decreto presidencial o ministerial. Pero hay una parte que tiene que ser una negociación del Congreso, que tiene que ser consensos sectoriales. Y mire, y lo más importante es la consulta. Es que los gobiernos piensan que tienen la magia de solución y no les importa que hay propuestas de las propias instituciones encargadas de la materia. Por ejemplo, Gobernación. Nosotros creemos que Gobernación tiene que simplificar su trabajo y tiene que encargarse un ministerio específicamente para la seguridad de los guatemaltecos y otras instancias que hagan entonces todo lo que no es seguridad. Entonces, ¿cómo ubicar y optimizar realmente las instituciones? Pero sí que va a haber reformas, tiene que haber reformas. Tiene que haber reformas. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Presidenciable 2011. Estamos con la doctora Rigoberta Menchú, su plan de trabajo. Usted lo está conociendo, usted lo está analizando. Ya estamos de regreso con ustedes en Presidenciable 2011, ya para despedirnos, la doctora Rigoberta Menchú en un minuto nos va a decir su mensaje final a toda la población guatemalteca. Nosotros somos el Frente Amplio, la verdadera oposición, que queremos un desarrollo para la vida, un desarrollo en armonía para las personas y para la naturaleza. Queremos una seguridad para la paz, para que los guatemaltecos tengan una vida mejor. Queremos sacar a Guatemala de esta crisis generalizada y creemos que allí está la población. Nosotros somos un frente amplio para transformar Guatemala. Se tiene que hacer transformaciones profundas. Si no se hacen esas transformaciones, vamos a seguir con el populismo, el asistencialismo, las promesas falsas, las mentiras y la corrupción, y toda la desigualdad va a continuar igual. Así que creo que los ciudadanos tienen una oportunidad con el Frente Amplio, con nuestro gobierno, y principalmente para mí pues es un honor que seré la primera presidenta de Guatemala, no solo mujer, sino hablo 2 idiomas de este país. Bueno, despedimos entonces a la doctora Rigoberta Menchú. Gracias por haber inaugurado este Presidenciables 2011. Y a ustedes, amigos, el próximo domingo le toca el turno al doctor Manuel Valdizón. Nos despedimos los señores del G4 y Telediario Canal 3.